sensación de que hay algo delicado, sutil, poderoso, que es lo real de las cosas. Habiendo dado a ese incógnito diversos nombres según la época cultural y estado senciente de la especie humana. Ese algo desconocido, ideal, que cual poderosa energía se oculta a través de todas las cosas concretas, siendo esta su velo, es sin embargo la trascendente realidad que sirve de motivo a todo cuanto existe, y la única explicación que nos permite comprender el porqué de la armonía que reina entre los millones de mundos que pueblan el espacio conceptualmente ilimitado, según las posibilidades de la inteligencia humana. Ese algo incógnito ha sido buscado con infinitas ansias por las almas inquietantemente dinámicas de todas las edades. En las teogonías de todo el mundo palpita esa eterna como divina inquietud. En edades remotas se oculta sin dejar de brillar, pues a medida que se aleja en el recurso de la historia, aumenta el esplendor místico del sentido que tenían de aquello y seres catalogados de naturaleza divina. Por haber realizado el hondo sentido de aquella realidad trascendente, aparecen como luminarias de este planeta y se hace historia de ellos, emergiendo así la figura hierática de Hermes Trismegisto, el llamado tres veces grande, el más remoto de esos divinos avatares de encarnaciones divinas. Avatar significa eso, encarnación divina, como Jesús, Buda, Krishna, Dios, el Verbo, obrando en el ser humano, hace que éste sea mirado como mito por su comparativa grandeza frente al resto humano de la especie que no ha sabido comprender, realizando lo ideal verdadero que existe en el verbo de vida, poder a través del cual el logos alimenta al ser humano. Primero, Hermes Trismegisto, unos 5.000 años atrás en la historia. Después Rama, en India, la segunda estrella luminosa que aparece después de Hermes. Rama es el avatar que hace revivir el sentido espiritual cuando el demonio de los sentidos físicos había conducido al ser humano al punto concreto de las formas, obteniendo de ellas la sensualidad a través de la función fisiológica de la potencia generadora. Polo negativo de la sustancia espiritual que encarna físicamente la fuerza del verbo, el verbo génesis, el verbo formal, el verbo generador. Al par que el verbo es el espíritu que se hace carne para convivir con el género humano, realizando el proceso de sublimación en la cual la piedra negra, el hombre de barro, se transmuta en el sonido divino del avatar, una vez que haya logrado la rítmica y espiritual encarnación del verbo de vida, en potente labor realizada a través del tiempo. Después de Rama, Krishna, con su figura hierática, aureolada por el verbo fecundo, el que hace revivir la llama del sentido espiritual. Aparece Krishna como encarnación del verbo, mostrando horizontes de esplendores de las almas sensibles que se ven sintonizarse con el tono armonioso de su verbo fecundo, emanado del logos creador. Vemos, la semana pasada hablamos que el primer aspecto del logos se denomina en religión el Padre. Eso es la conciencia, conciencia y voluntad. El segundo aspecto del logos, el verbo divino, conocido como el Cristo, o el sentido espiritual del amor omniabarcante, no el amor personal de una persona hacia otra, hacia todos los seres sin excepción. El tercer aspecto de la divinidad o del logos se llama el verbo génesis, o el Espíritu Santo, es el poder creador de todos los seres vivientes sin excepción. Una bacteria tiene Espíritu Santo, porque procrea. Un vegetal tiene Espíritu Santo, porque se reproduce. Un animal, un ser humano tenemos Espíritu Santo porque nos perpetuamos también. Pero aquí lo dice. El primer aspecto del logos es la suprema voluntad del espíritu indiferenciado que es simplemente inconceptual, en tiempo, en espacio. El segundo logos es el amor o verbo de vida.
que como la cristalina sonoridad de la naturaleza en eterno movimiento hace nacer, crecer, evolucionar y multiplicar a todo lo que concretándose se convierte en sustancia para expresar en forma la energía perenne de la voluntad paterna. Krishna es para muchos el mito ideal que manifiesta la realidad viviente del segundo logos, del verbo de vida, de la India, que expresará su gloria más tarde en el divino avatar Jesús, el cristificado. Entre un estado y otro, en aquellas épocas luminosas de la historia de encarnaciones de estos seres luminosos, surgen los llamados iluminados o Budas, quienes sirvieron a la humanidad trazando voluntariamente la vida que ésta había de seguir para que la luz, encarnación del verbo, no se pierda, encubierta por la fuerza instintiva del materialismo, sino de aquel culto externo hacia la deidad, y alejarnos del culto fálico potencial de la naturaleza procreadora. Así tenemos una lucha permanente entre el poder procreador y el poder creador del verbo de vida. Ayer como hoy la lucha se realiza con insultado vigor, apareciendo por una parte los del culto fálico o tántrico y la oposición ideológica a los que rinden devoción sublimadora, estética, al verbo creador. Entonces, en la tradición esotérica se hace mucho hincapié en esta enseñanza. El genuino buscador de la luz le rinde culto a esa energía procreadora como un poder sagrado, sublime, que nos fue entregado por Dios para engendrar a nuestros hijos, pero no para desatarnos en el campo erótico, lujurioso y desgastarnos en ese campo. El autor lo va a decir ahora, que se consideran a los hijos de la luz, a los que le rinden culto a esa energía como energía sagrada, divina, y que los que le rinden culto al aspecto formal de esa energía, desafortunadamente están estancándose en la evolución. Así surge entonces en el Oriente el Tantra, que está muy de moda en Occidente, porque todo lo que sea es no, en otra parte entonces cala mucho. Entonces el Tantra son una serie de posiciones sexuales que se basan mucho en el Kama Sutra. El Kama Sutra fue ideado para llegar a las delicias del sexo. Y el Tantra se basa en aprovechar las delicias del sexo, pero sin llegar al orgasmo. La enseñanza esotérica de la luz dice que no se le puede servir al mismo tiempo a Dios y al demonio, explicando que el demonio no existe, diablo, Satanás, eso no existe. Se toma como diablo o demonio todo aquello que desvía al ser humano de su búsqueda hacia Dios, en su camino hacia Dios. Entonces, si una persona está buscando los placeres del sexo, obviamente no está buscando a Dios, porque no son compatibles dos cosas. El sexo fue dado por Dios, por inteligencia universal, para perpetuarnos, para engendrar, para tener hijos. Y de esa manera nosotros le cumplimos a la evolución, tal como nuestros progenitores le cumplieron la evolución, evitando que nosotros pudiéramos nacer. Entonces, es un deber a la evolución o a Dios que tenemos todos. Quien por X o Y o Z razón no lo puede hacer, es porque alguna deuda preexistente o porque decidió dedicar toda esa energía para, sublimándola, buscar a Dios. Dice el autor, los que rinden culto al poder procreador son llamados con justicia los hermanos de la sombra. Los que rinden culto al segundo aspecto del logos, al verbo de vida, son llamados los hermanos de la luz. El estudiante
del sendero espiritual, del sendero de la luz, debe darse cuenta exacta de cuál es la vía que transita o sirve al verbo de vida, Cristo, o se engaña rindiendo culto al poder procreador externo, que como sustancia encarna en la forma, ilusionando con sus encantos aparentes lo incauto que hay entre nosotros, en los que buscando el sendero no sabemos diferenciar por sentido lo que libera de lo que liga, lo que ennoblece de lo que apasiona, lo que diviniza de lo que humaniza, materializando la función de la vida que no es pura mientras no esté guiada por el espiritual sentido del amor, todo encarne, a todo mueve y remueve con su potente dinamismo. Estas páginas, que sinceramente ofrecemos a los que saben sentir con el corazón y con el alma ansias de infinito, serán simplemente una forma alegórica de un hecho real para los que saben presentir, para comprender más tarde, que tras toda forma concreta existe un espíritu alado y consútil por el que viven y se desenvuelven. Estas frases nada dirán al que busque razones objetivas para el mundo de tres dimensiones. Nada significan tampoco al que desee solamente aquello que satisfaga algún interés inmediato. No sugieren nada a la persona de letras interesada en la retórica. No inspiran, ni pueden decir algo al político. Frases vacías son para el clérigo que está pendiente de que crean en lo que él dice, aun cuando en su fuero interno esté falto de toda fe. Nada serán estas frases tampoco para el alma cuyas aspiraciones se concreten en lo aparente de la vida social. Menos pueden decir aquel que acepta como Dios aquello que está en el medio circulante, con el cual los ingenuos creen que se pueden obtener todas las cosas. Algo dirán estas enseñanzas al poeta, un poco al místico sincero, más al filósofo abstracto, mucho más a quien busca lo trascendente. Plenitud será para aquel que lleva como escudo a sus investigaciones el triángulo de saber, sentir, comprender. Haciendo una concreción ideológica como científica, diremos que el último gran avatar que hizo ostensible su obra a las colectividades humanas fue el adepto de Nazaret. Las gentes siempre se preguntan si la magia, si la teurgia son posibles, si serán hechos reales. Ciertamente, muchos decepcionados hay y muchos harán de lo trascendental, mucho habrá de lo trascendental, mientras no sepan diferenciar de modo rápido el precipitador profesional de la fuerza sutil y delicada que, emanando del verbo de vida, se perpetúa como divino aroma a través de las edades, extasiando las almas sensibles a saber comulgar con lo infinito. Han pasado los tiempos, más de 2000 años, que el Nazareno, enseñando por los valles de Judea, lanzaba al mundo su mensaje de amor. Sus frases plenas de ritmo melódico, de aquel que se ha sintonizado con el verbo de vida, el Logo solar, el Cristo cósmico, convirtiéndose así en exponente del poder del sonido, llama vibrante que marcha unificando con su hilo misterioso a todas las cosas sin ligarse definitivamente a ninguna. Hemos conocido escépticos de todos los dogmas religiosos escuchando positivistas, que negando los hechos trascendentales de divinas posibilidades se ven precisados a humanizar la vida del Nazareno. Pero al humanizarla lo divinizan, porque hay algo sutil e impalpable que los alcanza y los conmueve, no atreviéndose por lo tanto a negar su humana grandeza. Dentro de tales conceptos mucho el sentido hondo y trascendente de lo que en sí significa el verbo que, habiéndose hecho carne, habitó entre los hombres en un hijo de mujer en cuanto a la forma, pero en espíritu, sin principio ni fin, en cuanto al Cristo, es decir, en cuanto al verbo, en cuanto al divino sentido, encarnando melodías armoniosas a través de los cuales no puede fluir otra cosa que verdades de esplendente hermosura y de inusitada belleza. Así tenemos que la teurgia o divina magia emana del poder del verbo espiritualizado, pues estando a tono con la causa primera lleva en sí el sello indestructible de la inmutable verdad de la vida. Cristo, el verbo de vida, ¿es una realidad palpitante o es una incógnita? Según el estado de nuestra humana comprensión.
de nuestro sentir, no hay posibilidad alguna para negar la sublime humanidad del Nazareno. Y al describir ese humanismo trascendente tenemos que divinizar esa sensible humanidad para mostrarla con toda la grandeza espiritual que ella encarna. Y cosa extraordinaria, cuando se diviniza a Jesús necesariamente se le humaniza, y cuando se le humaniza, emerge del concepto como bendito aroma en sentido de la divinidad trascendente. El verbo de vida es la humana manifestación de lo divino en el ser humano. Ese es el libro de Ariadna de los antiguos mitos. El poder del sonido espiritualizado a través del hondo sentido de la vida. Solo una cosa puede darnos a conocer el fondo misterioso del alma humana. Es el sonido convertido en palabra. La raíz del sonido se llama el verbo génesis, que subyace como esencia de la energía generadora. El verbo génesis, el poder creador por excelencia. Esa energía, sin que nos demos cuenta, cada vez que estamos respirando, en cada inhalación estamos elevando esa energía al corazón, donde radica en nosotros el verbo divino, el logos Cristo, el sentido espiritual, el amor universal, la divina sensibilidad estética. Sin que nos demos cuenta, en cada inhalación estamos elevando ese verbo génesis para que desarrolle el poder creador del lenguaje, la laringe, como verbo divino, el lenguaje espiritualizado. Sin que nos demos cuenta, a cada inhalación estamos elevando la energía que subyace en el verbo génesis e inundando el cerebro, desarrollando más y más capacidades y posibilidades en nuestro cerebro. Es esa energía la que, a través del alentar, del respirar de la humanidad durante millones de años, ha hecho que el cerebro vaya formando más y más conexiones neuronales, generando más y más neuronas, y haciendo que el cerebro, al no caber tan fácilmente dentro de esa cavidad, tuviera que replegarse en cientos de miles y de miles de pliegues, de arrugas, para que quepa la mayor cantidad posible de neuronas, para que la humanidad tenga un futuro glorioso. Que ese instrumento llamado cerebro nos convierta en seres extremadamente evolucionados a lo largo del tiempo. El cerebro no es lo grande en el ser humano, sino el espíritu que se encarga de ese admirable aparato de resonancia que es el cerebro. Hay un dato curioso. La persona que se conoce como, o se contempla como la más inteligente, la más sabia que públicamente ha dado el planeta es el señor Einstein. Entonces vamos a hacer una correlación. Desde el punto de vista anatomofisiológico, el cerebro tiene en promedio entre 1200 a 1400 centímetros cúbicos. Ustedes saben que cuando un recipiente contiene algo, eso se mide en centímetros cúbicos. El cráneo de la mujer, como es más pequeño, anatomía física, que es generalmente más pequeño, entonces el cráneo de la mujer contiene un cerebro de unos 1250 centímetros cúbicos aproximadamente. El cerebro del varón, generalmente el varón más grande, el varón usualmente tiene un cerebro de unos 1350 a 1400 centímetros cúbicos. Aquí son 1600. Parece una moto. Einstein, su cerebro era de 1225 centímetros. Como el de la mujer. Un poco más pequeño que el de la mujer. Por eso es que las mujeres son más inteligentes que los varones. La inteligencia no está en la cabeza, sino en el corazón. Lo que les falta en el cerebro lo tienen aquí. Eso es para que comprendamos que no es el instrumento el que hace grande a un ser, sino el ser es el que hace grande a su instrumento.
Ahí me pueden colocar aquí un piano de cola ahí. Yo lo despedazo en 3 teclados. Pero si colocan un piano más ordinarito y un virtuoso a ejecutarlo, yo ya toco y el barrito del no que pasa. Indudablemente. Es el ejecutante, es el ser interno, es la chispa divina, es el espíritu, que da la grandeza del vehículo que tiene. Eso pensemos que más cabeza, más inteligencia. No, mentira, parece que un gran místico y esoterista, Goethe, que de un cerebro de 1500 sueltos de el famoso Goethe. Pero el caso de inteligencia asociada al cerebro no está más asociada con la conexión, con la sinapsis, que el desarrollo a lo largo más que volumen del cerebro. Esa es la teoría médica. Cerebro de 1550 centímetros cúbicos. Esa es la teoría, pero no es la realidad. Porque hay personas brillantísimas a las que le han sacado un lado del cerebro, medio del cerebro, completamente, porque tiene un tumor o por hecho de situación. La medicina dice que esta persona no vaya a caminar, ni a moverse por sí misma, y nada. Y le sacan el cerebro después de una semana o meses que está caminando y moverse por sí misma, y más inteligente que antes, y tiene menos redes neuronales. En Europa, a un eminentísimo músico, tuvieron que sacarle, hacer una separación, sacarle un hemisferio cerebral. Sacaron el hemisferio y le dijeron a los médicos que no iba a tocar el piano nunca más. Va a quedar una camita ya que le den el caldito y le dicen las bolas. Pues a la semana el tipo estaba tocando el piano con mayor maestría que antes. ¿Cómo se logra? El ejecutante, el espíritu, que lo obliga a la materia y la obliga a que le obedezca. Es maravilloso. Entonces, con esos ejemplitos sencillos que pueden buscar muchos en bibliografía, queda desvirtuado lo de las conexiones. Pregunten, digan, discrepen. ¿Puedo preguntar? Pero en la medida que el hombre, el ser humano ha ido evolucionando, se ha ido aumentando el tamaño de la masa cerebral. Claro, la masa cerebral de los pitecantropus era de 900 centímetros. De un momento a otro surgió el neandertal y cromañón con 1200, 1300 centímetros, sin encontrar entre uno y otro el medio de que haya pasado por 950, por 1000, por 1100. Por supuesto, yo les decía hace unos 10 minutos que esa energía del verbogénesis va nutriendo esas sinapsis nerviosas y favoreciendo a lo largo de la evolución, generación tras generación, que se vaya produciendo más y más tejido cerebral y que esa es la razón por la cual se va plegando por dentro, para que sirva de un instrumento prodigioso para el futuro de la humanidad. Entonces ya este pianista que en este pianito, esta pianolita tocó muy bueno, pues cuando se pasa ese piano de cola de última generación, lo más fino, pues es excelso. Así vamos a hacer nosotros, con un cerebro muy desarrollado en un futuro y un espíritu ya muy evolucionado, tendremos un equipo excelso para trabajar. Eso es evolución. ¿No dicen que William James Sidis es el hombre más inteligente que ha tenido la Tierra? No sé quién es. William James Sidis, la persona con el IQ más alto que ha... no, pero es que IQ. Pero con eso se supone que se da facilidad para aprender y hacer. IQ es una cosa subjetiva. Una persona sin marín puede sacar 200. Supuestamente un genio llega a 120, 140. Al Steve Marín puede sacar 200. Y un genio
quebrándose la cabeza con las preguntas, puede llegar a 80. Eso no tiene nada que ver. El IQ, no. Con alguien que aprende un idioma en un día. Bueno, hay personas que traen esas habilidades de otras en casa. Eso no significa que sea más inteligente. Por ejemplo, aquí en Colombia hay un pluripolíglota. Él habla un mínimo de 30 o 40 o 50 lenguas, no sé, idiomas. Y no es más inteligente que nadie. Desarrolló esa habilidad, son habilidades que se desarrollan, son habilidades. Por ejemplo, una persona tiene la habilidad de subirse a una cuerda floja a 500 metros de altura. Ningún otro lo puede hacer. Él desarrolló esa habilidad durante muchas vidas y en eso se esforzó y llegó a la perfección. Esa es su habilidad. Se ha metido por ahí. El otro que puede haber, que es un pluripolíglota, porque políglota es que habla varios, pero pluris es que habla muchísimas. Se ha metido por ahí. ¿Y qué? Y otro sabe preparar el sancocho mejor que él. Y el otro sabe clavar la puntilla y él no es capaz. La evolución es eso, en la evolución todos vamos caminando por diferentes sendas. Entonces vamos mostrando lo que más hemos caminado, pero no es el final del camino, hay que seguir. Sí, pues la evolución nos ha mostrado que la masa cerebral ha aumentado. Yo no sé si ustedes han visto algunos documentales de History que muestran pues, que supuestamente los aliens tienen la cabeza mucho más grande. Mi pregunta es, en algunos años, tú sabes, quién sabe, 100, 500, el ser humano va a tener una cabeza más grande, pues, pero a tal punto, no sé si has visto esos documentales que enseñan la cabeza es el doble de la mía. ¿Quieres saber eso? Es muy difícil. Puede que sí, puede que no, no quién sabe. Si vamos a hacer cabezones, bueno, no, puede que sí, pero eso realmente no importa. Que por evolución hemos ido desarrollando más capacidad cerebral. Sombrero más grande. Eso realmente no es tan trascendente. Lo trascendente son las cualidades del espíritu, lo que cultivemos internamente. Eso es lo grande. Ya tenemos en vez de un computador un teléfono que tiene todo el computador. O sea, cada vez más pequeño el teléfono y más capacidad. No tiene sentido. ¿Qué otra cosita? Bueno, continuemos entonces. Los psicólogos suelen decir que los ojos son las ventanas del alma. Y quizás haya en ello algo de verdad, pero no en su prístina pureza, pues la mirada puede modificarse a voluntad para darle esto o aquel significado, no así la palabra. Pues el sonido encarna la emoción que caracteriza el momento psicológico de quien la pronuncia, y por tanto el que sabe oír, el que sabe sentir a través de la emoción que anima el verbo hablando, este no se equivocará jamás en cuanto a la realidad pensante y senciente del ser humano, que expresa en palabras lo que palpita en el fondo de su ser. No importa que la forma gramatical que se exprese tenga un sentido profesional para incluir lo que siente. El sonido no deja lugar a duda sobre la emoción que embarga el alma que se expresa a través del lenguaje. El sonido es por tanto el mayor misterio de la naturaleza. Todo sonido. En la naturaleza se escuchan sonidos, el viento produce un sonido, el arroyo que baja por la quebrada produce un sonido, las aves, los grillos. Por donde nosotros miramos hay siempre sonidos. El universo está recorrido por sonidos, que con estos grandes radiotelescopios gigantescos pueden escuchar sus sonidos. Todo es sonido. Nuestro pensamiento es un sonido interno. ¿Cómo será el sonido que quien es clarividente puede escuchar los pensamientos de otra persona y le oye hablar? Porque es un sonido. Al adepto de Nazaret se le llamó con justicia el verbo encarnado. En la antigua dispensación
el verbo es llamado Jehová. Con tal nombre se designaba el poder del verbo en sí, sin enjuiciarlo ni catalogarlo para el bien o para el mal. Jehová es la fuerza creadora del omnipotente verbo de vida. Por eso a Jehová se le invoca para curar la enfermedad, para sanar el herido en el campo de combate, para vencer al enemigo, para conquistar el amor, para despertar la animadversión, para que la tierra se haga estéril, para que ella se haga fecunda, para que haya abundancia de frutos, para que las plantas se sequen y dejen de producir, para que el verano se cambie el invierno, al invierno se transmute en verano, para que el sol se detenga quizá uno en su curso, o para lograr el triunfo de la batalla. Jehová, por lo tanto, es el poder por excelencia, la omnipotencia en sí utilizable por aquel que sabe. Así nos explicamos con claridad los lamentos de los profetas, que no tienen otro objeto que encauzar los poderes creadores de la vida con fines especificados en la conciencia de quien oraba. El Antiguo Testamento, uno puede encontrar el 90% del Antiguo Testamento, en donde la divinidad, bajo el nombre de Jehová, es una divinidad vengativa, irascible, destructora, que era diestra y siniestra, muerte, destrucción, hambre, pestes, todo lo que sea lo más malo para el pobre pueblo de Israel, que es el que paga el pacto del mal genio de Jehová. No le crean. Abran la Biblia, todo el Antiguo Testamento, en diferentes partes, y siempre encuentran a Jehová clavándose las miserables. Entonces, ¿dónde está ese Dios de amor? ¿Lo saben? Dios de amor. No. La Biblia es un texto esotérico escrito por iniciados y que solo lo saben entender los iniciados. Ellos, ablatos, vividores de los demás, han aprovechado la palabra de Dios para forzar la conciencia y la sensibilidad de los demás. Pero que me expliquen, esos buenos pastores, por qué ese buen Dios, ese Dios de amor, el 90% del Antiguo Testamento está siempre destruyendo, maldiciendo, enfermando, haciendo sufrir. No es sino leer a Job, el pobre Job, el más bueno de los hombres, el más bueno de los hombres. Y porque Don Santo le dice, llega a ser bueno y a ver, póngalo a sufrir, a ver si es bueno. Entonces, no se va a poner el pobre Job a sufrir pestes, enfermedades, pobreza, muerte de sus hijos, etcétera, todos los sufrimientos de todo. Solo para demostrarle a Don Santa que Job es buena persona. Que Dios de amor es el tan caprichoso. Entonces, para demostrarle a Don Santa cosas que no necesita demostrar. Eso es para que despertemos un poco, hagamos conscientes de que nos necesitamos. Jehová esotéricamente representa el tercer aspecto del logos, el poder generador, el verbo génesis, la energía que permite que podamos engendrar. Cuando esa energía se utiliza con cuidado, con amor, es para beneficio, es para felicidad. Entonces ahí es donde Jehová está bendiciendo unos 2 o 3. Pero de resto, cuando se utiliza esa energía para la satisfacción del instinto, para abusos innombrables, entonces es donde Jehová está castigando al pobre pueblo y llevando las enfermedades y miserias de toda índole. Eso es lo que representa Jehová. Este es el tercer aspecto de la energía. El Cristo representa el segundo aspecto, el amor. Por eso el Nuevo Testamento, los Evangelios, la Buena Nueva, que es lo que significa, está hablando siempre de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de fraternidad, de bondad, de servicio. Ya esto nos lleva a entender un poco más y cuando vayamos a estudiar esos textos, entonces poder asimilarlos mejor. Doctor, hay un programa que mostraba que en el Mar Muerto encontraron
un mundo de libros que revalúa todos los escritos de la Biblia. Y aparecen evangelios de María, de María Magdalena. Pero el Mar Muerto encontró realmente los famosos rollos del Mar Muerto. De los otros evangelios llamados apócrifos, que fueron los que no fueron aceptados en determinado concilio, por allá en un siglo, unos 500 años después de Cristo. De los apócrifos fue porque no se ajustaban a lo que la iglesia quería tener. Entonces dejaron aparte el de Tomás, el de María, el de etcétera, etcétera. El de Judas. Todos son enseñanzas esotéricas. Muy interesantes, muy bonitas, muy valiosas. Que recomendamos que las lean, que las estudien. Ahí no va nada en contra de los evangelios normales. No. Es un complemento de los evangelios normales. No lo que leí los apóstoles, es un complemento de los evangelios normales. El evangelio de Tomás, por ejemplo, expresa que el Señor Jesús se mantenía con María Magdalena para toda parte. ¿Qué será eso? Era uña y mugre. No se acuerda de la uña. Y que Jesús besaba muy frecuentemente en la boca de María. Y ahí surge el movimiento de personas que hablan que María es el santo grial y que los merovingios son los descendientes de la sangre pura del Señor Jesús y que tiene que haber un descendiente por ahí, etcétera, etcétera. Y Jesús y María tuvieron algo, eso es problema de ellos. No me importa. Eso no le quita ni la divinidad ni la grandeza a una persona que demostró grandeza y divinidad. Lo que haga cada cual es su problema. Los trascendentes son sus enseñanzas. Eso sí es valioso. Bueno, no prometemos, pero estudiar para comprender vale la pena. Eso es lo que queremos, que todos nosotros estudiemos. En internet busquen evangelios apócrifos, el de Tomás, el de María, el de no sé quién, estudien los bajos, son cortiquitos. Se los lee uno en 10 minutos. Porque no hay que creer, no hay que tragar en cielo, sino comprender y saber. El verbo de la nueva dispensación es el verbo transmutado, es el verbo sublimado por la fecunda fuerza del amor. Amor en el sentido que encarna el verbo de vida cuando se expresa a través del adepto de Nazaret. Su verbo fecundo, lleno de poder y de fuerza, calma la tempestad, cura al enfermo, alienta el alma agobiada, da nueva luz a los ojos ensombrecidos por la acción de la oscuridad, proveniente de la arrítmia del verbo no espiritualizado, con la palabra cura, con la palabra redime, con la palabra salva, pues no hay nada imposible de alcanzar para el verbo divinizado. El Señor Jesús dijo, cosas que yo hago ahora en vosotros y cosas más grandes haréis. Y vino a mostrar ese sendero de ennoblecimiento, de sublimación del verbo génesis, para convertirlo en el verbo divino, en el verbo encarnado, en el Cristo, en el Redentor. Muchas personas se ponen tristes y dicen, entonces no volver a probar aquello. No, sí. Toda persona casada tiene la obligación de cumplir en la intimidad con su cónyuge. Eso es un deber cósmico, natural, lo natural es natural. Pero buscar uno degradarse, más bajo que un animal, para satisfacer un impulso efímero de unos cuantos segundos, eso no es lo ideal. No es lo ideal. Todavía estamos, por supuesto, muy lejos de ese sublime ideal de ser castos, puros, perfectos, por el Señor Jesús. Pero si tenemos el ideal, poco a poco, encarnación tras encarnación, cada 1000 años que tenemos que renacer, cada vez seremos más puros, más castos. Tendremos a nuestros hijos en un abrazo de amor espiritual y intentaremos seres de mucha evolución. Y el resto de esa energía, ya no tendremos esa necesidad de satisfacer la lujuria, la pulsión, la energética, el instinto. Entonces, cada vez estaremos sublimando, elevando esa energía, no la sustancia, oiga bien, la sustancia se queda donde tiene que estar. Esa se absorbe por procesos fisiológicos naturales. Es la energía que subyace en ese impulso, la cual se transmuta al corazón para que Cristo algún día nazca en nosotros. Y de hecho la humanidad, dentro de millones de años,
humanidad será todos, la inmensa mayoría, esperaremos ser Cristo. Por eso Pablo dice, hasta que Cristo no nazca en vosotros, buscaré dolores de parto. Es decir, que cada uno de nosotros habrá de nacer en Cristo. Cristo no es Jesús. Jesús fue un ser de mucha evolución que logró comulgar con el Cristo y lo hizo encarnar en su corazón. Nosotros algún día lo lograremos también. Y luego tendremos que seguir el sendero que ahora está siguiendo el Señor Jesús para lograr encarnar en sí el poder del Padre forme con la conciencia del universo. Y nosotros también tenemos que llegar a ese estado y seguir en un estado de creciendo, el perfeccionamiento que no tiene fin. Jesús de Nazaret, el divino orante que marcha por la superficie de la tierra a la que apenas tocan sus pies, se desliza sin caminar sobre las burbujeantes aguas de la agitada mar, se transfigura de hombre en adepto solamente por la acción poderosa del verbo ennoblecido y civilizado. De todas partes del mundo viajan hacia el oriente para conocer ese seductor de muchedumbres, a ese verbo que sana los cuerpos y conmueve las almas, que da luz no solamente a las pupilas que la habían perdido, sino también a las almas oscurecidas por el exceso arrítmico de la potencia espiritual del verbo que crea, forma y transforma. Es este verbo. Es este verbo, el verbo génesis, el sonido base de todo movimiento vital, el verbo actuante en toda actividad, es energía que anima y sostiene átomos, conglomerados de átomos constituyendo moléculas conformando organismos, conformando órganos generando organismos, estructurando especies, constituyendo faunas, flora, encarnando la vida en función activa, sosteniéndose ella en un planeta, y es sostenido por el verbo, por el sonido que liga, por su nota sintonizada con otro superior que hacía planetas a soles, de soles a constelaciones, a galaxias, a universos. Es el verbo de Dios, es el sonido universal, es el misterioso hálito que encadena unificando todo cuanto es, todo cuanto ha sido y todo cuanto está. Esto es filosofía nosotros. Esto es esoterismo cristiano. O cristianismo esotérico. Vislumbrando a través del sentido espiritual lo que es el tono de la naturaleza y lo que en sí significa el verbo de vida, necesariamente caemos de rodillas, no en la forma, no en lo físico, sino espiritualmente ante ese divino verbo encarnado que con mirática expresión, con mística de bardo, de poeta, con corazón de oro, con sapiencia trascendente, predicó en los cálidos valles de Judea la verdad fecunda, el sentido magno de la vida. El verbo espiritualizado alimentado así por la causa primera, siendo por esta realización suprema uno con el Padre, sin dejar de ser el Hijo, unificado del Espíritu Santo Creador, sin dejar de ser Padre, siendo Hijo y obrando activamente en el poder creador del Espíritu Santo. Es la divina trilogía un misterio, claro que lo es, cierto que no lo es, pues todo depende del estado de conciencia y de la iluminación que anima al verbo de vida, cuando es impulsado por el sentido espiritual o cuando se concreta en la forma con su equivocado miraje siempre creador, pero que como la flameante espada que usara el ángel en el simbólico paraíso, estando a la puerta del mismo a la entrada de la ciudad de oro, de la ciudad sagrada de 9 puertas, no deja entrar a ella a ninguno de aquellos que hayan devorado la manzana prohibida, abusado del sexo, la que no es posible comer decorosamente sin la voluntad prepotente de Jehová, energía generadora, es decir, sin el ritmo espiritualizado del verbo creador que todo mueve y conmueve. Cuentan que San Agustín hace el tercero. O ya iba caminando por una playa, meditando en el misterio de la Santísima Trinidad. Y quedé de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero está transmitido en su verdadero, y dele. Tanto ir y venir por la playa, y hay un niño, se corta, hay un lugar en la arena.
La descuidó, iba y venía quebrándose la cabeza, y devanándose los sesos. Entonces de pronto se puso a mirar al niño. Y el niño hacía un huequito con su dedito pequeñito, así un huequito sin arena, y cogía el agua. El niño se me agustó y me dice, hijo, ¿qué es lo que quieres hacer? No, es que voy a meter todo el mar aquí en este sitio. Y eso es imposible. Es la respuesta del niño. También es imposible conocer el misterio de la Trinidad. Esos son cuentos de curas. Para hacer que uno ya no piense más en nada. No pregunte bobadas, mejor dicho. Que alguien alguna vez preguntó, no pregunte bobadas, le va a contar esta historia. Ya sabemos la Santísima Trinidad del Cosmos. Es la divinidad que actúa en tres formas: como voluntad, conciencia, llamado Padre; como amor, sabiduría, llamado Hijo; y como fuego poderoso, portentoso, que hace posible que exista todo. No son tres personajes. No, el Padre no es un viejito de barbas que mira desde allá arriba y con un triángulo aquí en la cabeza. Ni el Cristo es una persona que era 2000 años y lo clavaron. Ni el Cristo es una palomita que vuela por ahí buscando dónde posarse, ¿no? Es la inteligencia universal manifestada o actuando en esos tres aspectos. Se polariza en nosotros, en última instancia en nosotros. También en un triple aspecto, nuestro espíritu. Ustedes han visto, hay una cartelera que dice espíritu divino, espíritu de vida sexual. No tenemos el espíritu. ¿Qué es el espíritu? La chispa divina. La chispita que nosotros tenemos de la gran llama de Dios. El cual se manifiesta como conciencia, voluntad, Padre, como amor, sensibilidad, egoísmo, y como poder generatriz del Espíritu Santo. Eso no tiene misterio. Cuando hablan, dice yo te amo, o dice yo te amo. Y uno cuando coge el bebé porque se volvió, uno lo aprieta aquí porque le duele a uno, le duele sacarle, yo le duele acá. Los sentimientos están acá. Y cuando uno lo traiciona el amor, o el amor lo traiciona a uno, entonces se siente acá un dolor inmenso. El dolor es terrible, tanto que termina muchas veces en el mal. Entonces, aquí está el amor. Y el poder generatriz, está donde sabemos. Y la conciencia del Padre, está donde sabemos. Por eso cuando uno ora, Padre nuestro que estás en los cielos, claro, está en los cielos. Los cielos de nuestra naturaleza humana. Aquí dice espíritu divino de vida y humano. No tenemos tres espíritus. Es la chispa divina, el espíritu, manifestado en estos tres aspectos: conciencia, sensibilidad e imaginación creadora. Muy bien. Desahóguense. Preguntan, digan, hablen. Cuando usted hablaba ahora acerca de Jehová, que no es tan fuerte la iglesia, que no se dio el castigador, yo pienso que pronto es la interpretación que se le da, porque a Dios lo representamos como un padre amoroso, que no quiere, porque a todos los padres o madres queremos que nuestros hijos sean lo mejor. Entonces Dios se manifiesta a no de profeta para manifestarse hacia el pueblo. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nosotros tenemos malas actitudes? Nos va mal. Y nosotros mismos decidimos, como ese mismo, o nosotros mismos buscamos ese karma, ese dolor, ese sentimiento causado por nuestra ignorancia. Entonces, ¿qué es Dios para nosotros? Dios es como esa luz que nos muestra, que nos guía el camino. Entonces, de pronto el profeta para mostrar, cuando el pueblo le iba mal, era porque se llamaba de Dios. ¿Qué hace con nosotros cuando estamos lejos? O sea, caminamos en la oscuridad, pues nos va mal. Pero cuando estamos buscando de Dios, vemos que tenemos que tener una norma, que debemos de cumplir, que tenemos que amar.
mantener eso es una energía que como que nos apoya y nos va llevando por el camino correcto. Eso es lo que digo. Yo otra cosita. Buen resumen. Porque ese conocimiento se lo oculta y todos los humanos partimos de la misma base, porque llega el momento en que los ojos básicamente lo concentran y al cierto punto Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Mande a un grupo de cualquier religión, X, Y o Z, cualquiera. Mándelo a un grupo de personas que están bebiendo, o que están en orgía, o que están robando y asesinando, a ver qué pasa. Que se mete de Salvador por el crucificado. Lo mínimo que pasa es que no los escuchan. Ah, dejan las pendejadas, pues ya vinieron ustedes con su critico. ¿Ya? Eso es lo que sucedió. La humanidad como colectividad, sumergidos, todos nosotros sumergidos en aquello que satisfacía nuestros instintos, aquello que embotaba nuestros sentidos, hizo que nos alejáramos de la fuente de luz del conocimiento. Y es más, que a esas personas entonces se les acusara de hechiceros, de brujas, de magos negros, de demonios, que había que asesinarlos y sus escritos destruidos. Eso ha sucedido siempre. La Biblioteca de Alejandría dio cuenta de 2 años con los pergaminos, los papiros, con toda cantidad de conocimiento que había sido colectado de muchas partes del mundo. 2 años viendo cómo sería la cantidad de información que había tan asombrosa para que durante 2 años pudiera nutrirse esa gira. Cosecharon también con eso. Hipatia, en Alejandría, ustedes saben, una mujer que era de una teoría extraordinaria, ser de evolución, simplemente la mataron. Estamos hablando allá en la historia hace unos 3.000 años. Vámonos cerquita. En el medievo, en ese oscurantismo que hubo con la Santa Inquisición, todo el que hablara de cualquier cosa distinta, Jordano Bruno, habló de los planetas girando, del sol, no sé qué, quémenlo. Copérnico también se atrevió a decir, bueno, o dice que es falso lo que usted dijo, o lo que vamos. Él dijo, eso es falso, pero se mueve. Se mueve. Bueno, y maten, y quemen, y destruyen. Y los libros que vi, y los escritos que vieron, que tienen conocimientos que dan poder, se los guardaron exactamente, ya están en la Vaticano. Ellos fueron más inteligentes, guardaron el conocimiento para que nadie más lo aprovechara sino ellos. Miren lo que está haciendo actualmente el Estado Islámico. Esos loquitos que tienen por más califatos por aquí y por allá, destruyendo la historia de la humanidad allá en Babilonia, ya, destruyendo toda esa cantidad de reliquias. Es historia. Si te cuentas en materia, pues no importa. Pero ahí se ven los brutos que son. Mire usted en Estados Unidos, yo les contaba a otros grupos de estudios acá. No hace sino 50 años. 58 años. Había un psicólogo y físico llamado Wilhelm Reich. Él hizo unas investigaciones que eran buenas para el ser humano, para su salud, para mejorar el clima, para mejorar las cosechas, etc. Y entonces se fueron a los Estados Unidos, decidieron que era un hereje, lo metieron en la cárcel, el día que debía salir libre apareció muerto, y dijeron, no, murió de infarto, el pobre que no hay problema. Y ordenaron quemar todos sus escritos, quemar y destruir todo su conocimiento. Estamos hablando no de la Inquisición, son de 300, 500 años, estamos hablando de la Inquisición. Pues ahora sí empiezo. ¿Qué más cositas? Sí. Aclarar un poquito más sobre la clareaudiencia. Cuando la persona, conociendo determinadas técnicas, pone en gran actividad este centro de energía llamado chakra laringio, entonces empieza a escuchar lo que físicamente
los demás no pueden escuchar. Él solamente puede escuchar los pensamientos de los demás, sino porque puede escuchar una serie de longitudes de onda de las que la naturaleza está permanentemente liberando. Eso es la clariaudiencia. Las facultades suprafísicas no se pueden conquistar de la noche a la mañana, se requiere un entrenamiento largo, hay que hacer sacrificios para ser clarividente, clariaudiente, telépata, telepático, sanadores, hay que hacer algunos sacrificios. Y no existe la fórmula mágica para volverse instantáneamente el gran mago. Es un proceso de la evolución. O el nato de la persona, que nace con la persona. Si nace con él es porque lleva muchas vidas trabajando. Porque nada nace de por sí. De la nada, nada sale. De la nada, todo viene de algo preexistente. Todo. De la nada, nada sale. Es posible que una persona tenga esa habilidad de clarividencia o clarividencia, digamos que la haya venido trabajando en vidas pasadas y en esta vida no sea consciente, pero empieza a... Sí, puede no ser consciente como siempre ocurre, pero escúchele. Está bien. Hasta que de pronto aprende voluntariamente a manejar eso. Esos son los casos que llaman involuntarios. Entonces, escuchan una vez y otra vez no, ven una vez y otra vez no. A ver que pasan toda la vida sin poder controlar eso. Otras veces tienen la fortuna de encontrar un instructor que les dice cómo apretar aquí, ajustar allá y desarrollar voluntariamente las facultades, mirar cuando quieren, oír cuando quieren, no oír o no ver cuando no quieren, etc. Porque si una vez aquí, digamos, involuntaria, tienen a haber cosas que podríamos llamar obscuras. Aparte de los voluntarios. Entonces el ejemplo que se pone es el clarividente involuntario, por ejemplo. Está en un cuarto encerrado en completa oscuridad y está sentado hacia el frente de una ventana que no ha abierto. Ahí está sentado. Él no puede hacer otra cosa, descansa ahí. De pronto le abre la ventana a ratos. Y lo único que puede es lo que pase por ahí. No más. Si le ponen un fantasma, pues ve un fantasma. Si le ponen una cosa bonita, ve una cosa bonita. Si no le ponen nada, pues no ve nada. Si yo le cierra la carita, es lo mismo. Como es involuntario, no puede lo que quiere, es lo que caiga. Eso se llama mirar el bajo astral. El bajo astral es un sitio de oscuridad y de cosas muy desagradables. Solo los clarividentes voluntarios pueden ver el mundo del deseo superior, que es el mundo de la luz y el color, el mundo de los ángeles, el mundo de las energías creadoras, etc. Más allá de lo bueno de la película. ¿Qué otra cosita? Venga, no, ya. ¿Qué pasa? Bueno, si tenemos suerte, entonces buenas noches, muchas gracias. Un momentico, dentro de 8 días de Semana Santa estamos de vacaciones, porque toda escuelita que se precie va de vacaciones.